De la vergüenza a un gran aporte de la medicina. El estetoscopio es un instrumento médico que nos ayuda a escuchar los sonidos internos, tanto circulatorios, respiratorios y digestivos de los pacientes. Pero, ¿cómo se escuchaban antes del descubrimiento de este instrumento? Pues bien, la historia se remonta hace algunos siglos en Francia, en el cual se implementaba la única técnica existente en ese entonces, que consistía en acercar la oreja del médico al cuerpo del paciente. Pero era una práctica en la cual a René Laennec le causaba estupor y vergüenza, sobre todo con pacientes femeninas, ya que tenía que apoyar el oído encima de los pechos de las pacientes. Oh no, pero ¿qué solución habría para evitar ese momento tan incómodo para los pacientes, así como para René? Pues se comenta que René, al poco tiempo de salir de la facultad en la cual se formó como médico, pasó muy poco tiempo usando esta técnica, ya que empezó a idear una nueva alternativa. Todo comienza un día de otoño de 1816, donde el médico francés René Laennec disfrutaba de uno de sus paseos por la campiña francesa. Mientras caminaba, observó a niños que jugaban con un tubo de madera a escuchar sonidos a ciertas distancias. Asombrado por lo que había visto, le preguntó a los niños que si podía jugar con ellos, y en ese entonces se dio cuenta que se hacía un sonido en un extremo, en el cual en el otro se amplificaba de manera considerable. Un día llegó una paciente un poco subida de peso, su cuerpo un tanto voluminoso, así que la vergüenza de René no podía faltar, y más aún cuando la paciente estaba acompañada por su esposo. La verdad, para él era muy tensionante cuando le tocaba auscultar a una mujer. Sin embargo, en ese momento recordó aquel juego de niños, por lo cual tomó la agenda de notas que tenía sobre su escritorio, lo enrolló y con más facilidad se acercó a la mujer y ubicó un extremo en el pecho de la paciente, lo cual fue algo muy gratificante para él, ya que se escuchaban los latidos del corazón mucho mejor que cuando acercaba su oído. Desde ese entonces, René siguió usando esta técnica y al mirar que funcionaba bien, mandó a construir un aparato en forma de tubo, pero ya no de papel sino de madera, de tal forma que aquel invento fue considerado el primer estetoscopio del mundo y el inicio de lo que hoy en día se conoce. Gracias a su nuevo descubrimiento, siguió realizando investigaciones con pacientes infectados de tuberculosis. Sus resultados eran muy satisfactorios, pues sus hallazgos eran muy adelantados a su época, por lo cual adelantó estudios y escribió un documento llamado Auscultación mediada por el estetoscopio, el cual fue publicado años después por su colega. Lastimosamente, en medio de sus estudios, en un accidente se contagió de tuberculosis y años después murió. Laennec es recordado por ser el autor e inventor del primer estetoscopio, así como también por sus estudios de la tuberculosis y enfermedades cardíacas.